Sean todos bienvenidos a el Día del Señor, y nuevamente doy gracias a Dios que nos permite celebrar en este nuevo día a su nombre, a su poder, a su grandeza, y que todos los redimidos por la sangre del Cordero estemos dispuestos para honrar, exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor y Dios. Vea la Biblia y busca el Salmo 16 y vamos a dar inicio a nuestro servicio de adoración, alabanza y estudio de la palabra de Dios en este día, leyendo el Salmo 16. Dice así la palabra del Señor: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros dioses. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Hemos leído la palabra de Dios y podemos notar en el primer versículo de este Salmo 16 como el salmista David viene a Dios en oración con toda convicción y confianza diciendo: guárdame, oh Dios. Y él establece allí en este mismo texto que él ha puesto toda su confianza en Dios, y es a él ante él que él postra su corazón en un reconocimiento del poder de Dios para guardarle, para cuidarle. Y también reconoce que él ha puesto a Jehová como su Señor. Y es por eso que él puede tener esta confianza. Y también reconoce que fuera de Dios jamás va a encontrar ningún bien. Y al final de este versículo el salmista mira hacia el futuro y dice: me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Qué bendición, iglesia, saber que aunque estamos en días difíciles, Dios, si es tu Señor, tú puedes venir a Él confiado y orar como el salmista y decirle: guárdame, porque tú eres mi Señor, y es en ti en quien yo confío. Y también puedes mirar este presente teniendo en cuenta ese futuro, que Dios nos llevará por esa senda de la vida, y que en su presencia, en la cual estemos por toda la eternidad, estaremos llenos de gozo. Dice, hay plenitud, no es un pequeño gozo, es un gozo inmenso, un mega gozo, el que nos depara el futuro en la presencia del Señor. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que prepare nuestros corazones, nuestras vidas, para que, igual que el salmista, nuestra fe esté anclada en nuestro Señor Jesucristo, y que podamos declarar como el salmista: mi vida no encuentra ningún bien fuera de ti. Así que si estás en Cristo, si Él es tu Señor, tú puedes decir como el salmista: guárdame, porque tú eres mi Señor y en ti confío. Y sé que no encontraré jamás nada mejor que tú. Ningún bien vendrá a mi vida fuera de ti. Señor, te damos gracias nuevamente por permitirnos congregarnos en este día para alabar y exaltar tu nombre. Gracias, Señor, por tu cuidado para con nosotros en esta semana que pasó, y entregamos esta semana en tus manos, Señor, que empieza hoy, pidiendo, Señor, tu gracia, tu misericordia y tu bondad para con nosotros.
No sabemos qué sucederá esta semana, pero sabemos que tú eres el Dios Todopoderoso, que conoce cada día, que conoce el futuro y que ha prometido hacer bien a sus hijos. Y en esa confianza y en esa promesa descansamos, bendito Dios. Oramos, Padre, por aquellos hermanos que están pasando necesidad física, Señor. Derrama tu misericordia en ellos, provéeles la buena salud. Gracias por aquellos que se han recuperado. Gracias, Señor, por aquellos que a tu bien, Señor, y en tu soberana voluntad le has restablecido la salud, pero seguimos orando por los que aún están afectados de salud, para que tengas compasión y misericordia de ellos. Por aquellos que están en aflicción de espíritu, Señor, levanta sus corazones en una verdadera fe en ti, Señor. Ayúdales a tomar sus emociones y ponerlas ancladas en la verdad de tu palabra, para que no sean sus emociones las que muevan sus vidas, sino la verdad de tu palabra y tus promesas, Señor. Por aquellos que están luchando con tener fe en ti, Señor, fortaléceles, susténtales su fe, Padre. Te pedimos por las necesidades de tu iglesia, a los que no tienen trabajo, provee, Señor, un medio de trabajo para que por este medio tengan su sustento, Señor. Y gracias, Padre, porque tú prometes cuidar a tu pueblo. Tú prometes en tu palabra que tu pueblo no pasará necesidad, porque tú sabes de qué cosas tenemos necesidad y cuidas de nosotros. Ahora, Señor, bendice este culto. Recíbelo, Señor, como una ofrenda viva que presentamos ante ti, nuestro sacrificio de alabanza a ti. Señor, permítenos cantar con gozo, con la convicción de que estamos cantando la verdad de tu palabra y exaltando, Señor, tus atributos y alabando tu nombre, Señor. Porque tú eres el Dios único y verdadero. Eres nuestro Señor, en el cual confiamos y sabemos que ningún bien encontraremos fuera de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, abran sus signarios y vamos a cantar el himno 351. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y hacer tu voluntad, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, seguir hasta el final, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, seguir hasta el final, Señor, y no mirar atrás. Confiar tan solo en ti, Señor, confiar tan solo en ti, Señor, confiar tan solo en ti, Señor, y hacer tu voluntad, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, seguir hasta el final, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, seguir hasta el final, Señor, y no mirar atrás. Sí, Señor, ayúdanos a mantener nuestra fe, nuestros ojos puestos en ti para poder seguir hasta el final de tu mano. Y gracias porque tú prometes fortalecer nuestra fe y guiarnos y guardarnos en este peregrinar hasta que lleguemos a tu presencia. Y vamos a cantar, aún teniendo este pensamiento en mente, el himno 556, en presencia estar de Cristo.
estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar, mas ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Iglesia, esto eran las palabras en las que estaba pensando, o esto era en lo que pensaba David cuando escribió estas palabras en el Salmo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Qué hermoso es saber que un día llegará cuando podremos ver a nuestro Señor cara a cara. Y estaremos allí en su presencia, disfrutando de pleno gozo por siempre. Vamos a seguir cantando al Señor y les invito a que busquen el himno 160. Himno número 160. Grande amor, sublime, eterno. Más profundo
Sí, Señor, te alabamos en este momento y te damos gracias porque tú compraste nuestra redención y lo has hecho solo por amor a nosotros. Gracias, bendito Dios y Padre, por darnos la salvación en Cristo Jesús. Gracias por mostrar ese amor tan grande hacia nosotros para hacernos tus hijos, para llevar nuestros pecados a la cruz del Calvario y tomarlos como tuyos y darnos a nosotros tu perfecta justicia. Gracias, Señor, por ese amor sublime y eterno al cual hemos cantado ahora, Señor. Alabamos tu nombre, Señor, por tu salvación. Alabamos tu nombre, Señor, por ser nuestro Padre amoroso, que se hizo hombre, vino al mundo, y no solo en la condición de hombre te quedaste, sino que te hiciste siervo para humillarte e ir a la cruz a morir por nuestros pecados. Pero gracias porque este regalo de la salvación que vino en sacrificio, en muerte, también se ha convertido en un futuro de victoria, porque dice tu palabra que un día toda lengua confesará que tú eres el Señor y toda rodilla se doblará delante de ti y te reconocerá como el Señor. Gracias, Señor, porque doblaremos nuestras rodillas con gozo delante de ti, no con temor, no en una expresión de miedo, porque nos presentaremos delante de ti como justificados por ti. Gracias, bendito Dios y Padre, porque un día nuestra fe verá la realidad de la salvación viendo tu rostro. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias, Señor, por las ofrendas que has enviado a tu iglesia. Gracias, Señor, por la generosidad de los hermanos. Multiplica, bendice, Señor, con frutos espirituales cada ofrenda recibida, Señor, y que ella cumpla su propósito, Padre. Ahora, Padre, al entrar a tu palabra, guíanos en el estudio de tu palabra. Habla a nuestros corazones, Señor. Trae convicción de pecado a aquel que aún no te conoce. Confirma la fe de los que creemos en ti, Señor. Trae ánimo y aliento al corazón que está desfalleciendo en este momento por medio de tu palabra. Quita el orgullo de aquellos, Señor, que por no conocer tu palabra mantienen una actitud de altivez delante de ti, y humíllalos delante de ti por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Iglesia, vamos a la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos. Continuamos con este estudio expositivo de este Evangelio y vamos a leer en el capítulo 9, desde el versículo 14 hasta el versículo 29. Marcos capítulo 9, 14 al 29. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien, cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad.
Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa con sus discípulos, le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hemos leído la palabra de Dios. Bueno, la semana pasada habíamos estudiado los versículos anteriores de la transfiguración del Señor Jesús, y el versículo 14 inmediatamente nos conecta con el tema pasado. Dice que cuando llegó, ¿de dónde venía el Señor? Venía de estar en el monte de la transfiguración, donde tres de sus discípulos pudieron ver la majestad y la gloria del Señor Jesús. El Dios hecho hombre nunca dejó de ser Dios. Y venían de allá, venían con este tema en mente, con esta gran manifestación de la gloria y de la expresión del Señor. Así que él desciende del monte y se encuentra con una escena la cual llamaremos una multitud interesada pero sin entendimiento. Dice que allí estaban una multitud alrededor de ellos y estaban los escribas que disputaban con ellos. Entonces, mientras Jesús estuvo allí en el monte de la transfiguración, allí los discípulos que habían quedado acá, aparte, que no subieron al monte, estaban allí envueltos en un tema y en una discusión con los fariseos. ¿Y por qué razón era la discusión que tenían allí, o la confrontación que de pronto los fariseos estaban haciéndole a los discípulos? Era porque el papá de un muchacho se había acercado a los discípulos, y aunque dice el versículo 17 que él vino a buscar a Jesús, y al no encontrarlo, parece que decide hablar con los discípulos. Y obviamente de acuerdo al versículo 17, este padre de familia pensaba que Jesús estaba allí, al decir que él quería era traerle su hijo a Jesús. Bueno, los apóstoles parece que hicieron su mayor esfuerzo para liberar a este muchacho endemoniado de este problema que tenía, pero fracasaron en su intento. Y es entonces allí donde Marcos nos dice que los escribas estaban allí como burlándose de ellos. Ellos están allí aprovechando la oportunidad para avergonzar a los discípulos. Así que cuando Jesús llega, dice el texto, que todos corrieron hacia él sorprendidos. Versículo 15 dice que enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él para saludarles. Esa palabra asombro expresa un estado emocional en que algunas cosas pueden ser hasta preocupantes. Hay personas que cuando ven una celebridad se desmayan del mismo asombro. Parece que Marcos quiere dar esta idea. Algo así como histeria colectiva que se produce cuando se está viendo a alguna persona importante. Es lo que sucedió aquí. Y esto nos muestra que la popularidad no es una señal de éxito ministerial, porque todos estos que vinieron allí asombrados a saludar a Jesús eran totalmente incrédulos. Ellos solo estaban allí como o seguían a Jesús fascinados con él porque él sanaba, pero ellos no estaban asombrados ni fascinados con el Jesús que vino al mundo para morir en una cruz, a salvar a pecadores que merecían el infierno. Hoy en día hay muchas mega iglesias que se llenan de gente esperando el milagro, esperando el show, esperando el espectáculo para tener también esta clase de asombros. Pero esas mismas personas
que están allí, también en su corazón rechazan la autoridad de Cristo en sus vidas. Bueno, pero el Señor es tan bueno que por encima de las malas motivaciones de las personas para acercarse a Él siempre está dispuesto a hacer el bien. Y esto nos lleva a la segunda escena que vemos en el versículo 16. Un padre angustiado y unos discípulos incompetentes, dice, y Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Bueno, la pregunta que Jesús hace va dirigida a los discípulos, pero obviamente aquí Marcos nos dice que ellos no respondieron, ellos no dijeron nada en el versículo 17. De pronto sería por pena. Pero el que sí responde es el papá, allí en el versículo 18. Y él dice que trajo a su hijo que estaba endemoniado, que tenía espíritus demoníacos que estaban haciéndole mucho daño. Y bueno, aquí también hay un principio que aprender, porque hoy día hay mucha gente que no cree en esto. Y no creen solo porque la Biblia es la que lo dice. Cuando la Biblia habla de Satanás y sus demonios, no creen en el infierno. Pero sí les gusta ver un programa en televisión del canal Discovery que presenta muy bien estos programas de temas paranormales. La misma gente que rechaza lo que dice la Biblia es la misma gente que sí gasta tiempo en la televisión viendo estos programas. Son capaces de creer cualquier cosa menos la verdad. Bueno, los demonios existen no porque haya un canal de televisión que hable de ellos, existen porque la Biblia lo dice. Y este pasaje afirma que este muchacho estaba endemoniado, y Marcos nos quiere mostrar que la verdad, nos quiere hacer ver la verdadera cara de la maldad. Y él describe los detalles que este padre da al Señor Jesús. El demonio o los demonios que habían en este muchacho habían hecho su vida miserable y la vida de sus padres. Dice el papá que él no podía hablar, no podía oír, y tenía convulsiones. Y que muchas veces lo arrojaba en el agua o en el fuego para destruirlo. Esta es la verdadera cara de la maldad. Y esto es lo que Satanás quiere hacer: robar, dañar, matar. Y aquí está la verdadera cara del pecado y de la maldad. El problema que nosotros tenemos con el pecado es que lo malo no nos parece tan malo. Ese es el problema. El pecado nos parece atractivo, pero el pecado, iglesia, es destructor. El diablo nos presenta la publicidad bonita del pecado, pero esconde el veneno que viene detrás de esto. Muchas veces lo malo se ve bien y se siente bien. Ahora yo quiero que ustedes se pongan en los zapatos de este papá. Este papá veía día a día a este hijo consumirse debido a esta influencia demoníaca. Este muchacho tendría que estar lleno de llagas y muchas heridas en su cuerpo, y este papá no tenía la menor esperanza de ver crecer a su hijo como un ser humano normal. De pronto este papá se preguntaba, ¿qué será de mi hijo cuando ya no esté yo aquí para cuidarlo? Y esto nos muestra el desespero que podría haber en el corazón de este padre. Pero él vino a Jesús. Ahora Jesús está con él. Y esto lo va a cambiar todo. Y esto nos va a llevar a otra escena. Una reacción airada, pero un Jesús compasivo. Leamos los versículos 19 al 24. Dijo, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño.
Muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Vean ahí esas palabras con las que este padre habla. Y Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Bueno, aquí hay un contraste de Jesús de una forma increíble. El versículo 19, el Señor se molesta allí con los discípulos y los llama generación incrédula. Y aquí Jesús está revelando el profundo sentimiento de decepción que Él siente hacia sus discípulos por su falta de fe. Y aquí tenemos una lección también para nosotros. Nuestra falta de fe puede traer ese sentimiento de decepción profunda a nuestro Señor Jesucristo. Hebreos en el capítulo 11, versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Luchemos cada día para abrazar esa fe y vivir con la convicción de que lo que el Señor ha prometido hará. Nuestra falta de fe es un insulto a Dios, iglesia, porque pone en duda su carácter, pone en duda la veracidad de sus promesas que están en su palabra. Nunca estés conforme con tu falta de fe. Luchemos cada día para llevar nuestras vidas a creer en las promesas de Dios. La esencia de la fe es confiar en todo lo que Jesús ha prometido. Claro, no es una fe ciega, no es una fe sin razón. La verdadera fe es aquella que se basa en lo que Dios ha dicho en su palabra que hará. Debemos orar a Dios que nos libre de la incredulidad y fortalezca nuestra fe. Así que este pasaje nos muestra el desagrado de Jesús por la incredulidad de sus discípulos, pero también nos muestra la compasión de Jesús hacia este papá. Miren el versículo 20. Allí el Señor está hablando con el papá y ustedes creen que Jesús, el Dios hecho hombre, el que hacía unas horas había manifestado su gloria y su poder, desconocía la historia de esta familia. Por supuesto que no. Así que la intención de la pregunta no era porque él estaba limitado a saber lo que era la historia de esta familia. Es para hacerle ver a este papá que él no es un expediente más en la lista de personas que buscan la ayuda del Señor Jesús. Él está diciendo a este papá, mira, tú no eres uno más en medio de esta multitud. Ustedes son personas creadas a imagen de Dios. Yo sé quién es cada uno de ustedes que están atravesando por una situación angustiosa. Él conoce cada detalle de cada vida y cada detalle de cada vida lo trata de una forma particular. Jesús quiere hacerle ver a este papá que para él es muy importante. Por eso le hace la pregunta como, cuéntame tu historia, no porque él no la sepa, sino para hacerle ver a este papá cuán importante él es para Jesús. Iglesia, aquí hay un principio por aprender. Si estás en aflicción y crees que estás solo, que eres incomprendido, estás equivocado. Dios te afirma aquí que tú no eres un rostro anónimo en medio de la multitud. Jesús derramó su sangre por ti y Él cuida de ti como la niña de sus ojos. También la pregunta que Jesús le hace a este papá es para que podamos conocer la magnitud del problema. Dicho por el mismo papá. Y este papá dice que desde la niñez su hijo lleva este problema. O sea, llevaba años así. Pero este papá ahora ve una luz al final del túnel, porque Jesús está allí.
Pero este papá tiene una lucha a muerte en su corazón, como muchos de nosotros la tenemos cuando estamos en problemas. Y eso nos lleva a mirar la otra escena que vamos a leer allí en la parte B del versículo 22. Una fe real, pero débil. Él le pregunta a Jesús, ¿será que tú puedes? Imaginamos que Jesús responde algo así como, ¿cómo así? ¿Estás bromeando? Claro que puedo, todas las cosas son posibles para el que cree. La duda de este papá no era si Jesús tiene la disposición de sanarlo, era si Jesús podía sanarlo. Él pregunta, ¿será que tú tendrás la capacidad de sanarlo? Y Jesús responde al problema. O Jesús le responde, mira, el problema no es mi capacidad, el problema es si tú puedes creer. Ese es el problema. Todas las cosas son posibles para el que cree, responde el Señor. Y en esta expresión no podemos irnos a la ligera a creer que este es un cheque en blanco para pedir lo que se nos antoje. No, no, no. Dijimos que la fe es la firme convicción de creer todo lo que Él ha prometido. No lo que a mí se me antoje, es lo que Dios ha prometido. Y una de las cosas que ha prometido Él es hacernos bien y no mal todos los días de nuestra vida. Así que en el versículo 24, este papá al instante gritó y dice, creo, pero ayúdame a creer. Él está manifestando aquí que él tenía una fe muy débil y le pidió a Jesús que le ayudara a creer con una fe más firme. Hebreos 12:2 dice que debemos poner los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Eso es Jesús. Él es el autor, Él es el que perfecciona nuestra fe. Y cuando tu fe esté débil, ven a Él con toda honestidad como lo hizo este papá. Y le dijo al Señor Jesús, ayúdame a creer. Este hombre no aparentó lo que no tenía. Él dijo, sí, yo creo en ti, pero no creo lo suficiente. Ayúdame. No es una fe perfecta lo que se requiere. Es reconocer nuestra debilidad. Y vemos que esta sinceridad de este Padre nos lleva a mirar esta última escena, un despliegue del poder, autoridad y misericordia del Señor. Versículo 25 y 26 dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó. Iglesia, no hay poder sobre la tierra que pueda poner resistencia a la autoridad y al poder de Jesús. No existe un poder mayor que el de Jesús. Ni existe ningún poder que pueda resistir el poderoso poder de Jesús. Y vemos cómo Marcos aquí nos describe lo que hizo Jesús en el versículo 27, que le tomó de la mano. La gente creyó que había muerto por la forma tan violenta como el demonio sacudió a este muchacho. En el pasaje paralelo de Lucas capítulo 9, versículo 42, dice Lucas que le sanó y se lo devolvió a su padre. Así que imagina la escena levantando a este joven del piso de la mano y tomándolo de la mano y entregándoselo en la mano de su papá. Qué escena tan tierna la que vemos aquí de Jesús. ¿Ven? Hacía mucho tiempo que este padre había perdido a su hijo, pero Jesús estaba allí para recuperarlo para él. Qué alentador es esto, iglesia. Y quiero hablarle aquí a los padres que están sufriendo por sus hijos y decirles que el Señor entiende tu aflicción cuando ves a tu hijo lejos de la salvación, cuando lo ves andando en el camino equivocado y Él te ve a ti cuando doblas tus rodillas por tu hijo y Él entiende tu dolor.
y Él entiende la situación que tú vives. No dudes, sigue creyendo en Cristo. Él tiene poder para devolverte a tu hijo, para transformarlo, para sanarlo, para apartarlo del camino en que va. Sigue clamando al Señor por tu hijo. Vemos aquí en forma concluyente que el Señor ahora les da una dura lección, pero una necesaria lección a los discípulos en el versículo 28. Ellos, cuando ya estaban apartados de la multitud, en privado le preguntan, ¿por qué ellos no pudieron hacerlo? ¿Por qué no pudieron sacar este demonio? Me imagino que ellos recordaban lo que Jesús les había dicho en Marcos capítulo 6, versículo 7, donde Él les había dado autoridad para que ellos pudieran echar fuera demonios. Pero parece que ellos creyeron que por tener esa capacidad ya podían estar en piloto automático y no necesitaban depender de Dios, y dejaron de orar. Ese fue el problema. Un síntoma de la incredulidad es la falta de oración. Si tú estás dejando de orar, en cierta forma estás mostrando tu incredulidad ante Dios. Bueno, cuando el Señor dice que esta clase de género no está refiriéndose a que hay algunos demonios que solo salen de la persona si oramos y otros no. No, se está refiriendo aquí el Señor Jesús a toda la raza de los ángeles caídos. La lucha espiritual se pelea es orando, es lo que el Señor quiere decir. Porque no tenemos lucha con sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Esta guerra contra el mal se enfrenta descansando en las promesas de su palabra y orando, confiando en el poder de su fuerza, como nos dice Efesios. Confiando en Él. ¿Y cómo podemos confiar en Él? Por medio de el estudio de su palabra, leyendo su palabra cada día. ¿Cómo está la lectura de la Biblia en tu vida? Nosotros no debemos leer la Biblia para ganar el favor de Dios, ya Cristo lo ganó por nosotros. Debemos leer su palabra porque nuestras almas necesitan con urgencia alimentarse de Dios y de sus promesas. Si tú no lees la palabra de Dios, no es por falta de tiempo, es porque eres un incrédulo. Necesitamos su palabra cada día para poder ampararnos en sus promesas. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de lectura de la palabra? ¿Qué tanto te esfuerzas para estar pasando un tiempo en oración delante del Señor? Iglesia, estamos en una guerra. No hay manera en que Dios bendiga tu vida. No hay manera de que Dios bendiga esta congregación si no es orando constantemente, leyendo su palabra constantemente, descansando en sus promesas constantemente. Roguemos de rodilla para que Dios explote en nuestra familia con el poder del Evangelio y también nuestro país. Si tú estás con esta misma necesidad de creer que tenía el papá de este muchacho, ven a Jesús como Él lo hizo y dile que te ayude a creer. Es 1000 veces mejor tener una fe débil en un Salvador todopoderoso que tener una fe fuerte en cosas que no te pueden salvar. Ven a Cristo. Él es el único que te puede salvar. Que Dios nos bendiga por medio de esta palabra que hemos estudiado en este día. Y que el Señor nos ayude a fortalecer nuestra fe. Que el Señor nos abra nuestros ojos para que podamos ver la realidad y la maldad del enemigo y que no descuidemos nuestro tiempo de oración y de estudio de su palabra. Iglesia, vamos a terminar cantando el himno 164. Himno 164. Oh, qué amor, qué inmenso amor. Y vemos aquí en este relato que nos da Marcos la compasión y el amor tan grande de nuestro Señor Jesucristo, atendiendo a este
padre tan angustiado que vino con su hijo vuelto nada y el Señor Jesús se lo entrega restaurado completamente y liberado. Cantemos al amor y a la bondad de nuestro Señor. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí, por ti murió, por mí murió, Dios sangre carmesí. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Iglesia, estamos despedidos. Que la gracia y la paz de Dios estén con todos nosotros. Que Dios bendiga sus vidas y nos lleve de su mano en este inicio de semana. Y que nuestra fe sea cada día fortalecida, poniendo nuestros ojos en Cristo Jesús, quien es el autor y el que perfecciona nuestra fe. Dios les bendiga a todos.